En esta videopráctica vamos a poner un ejemplo que nos permita demostrar la necesidad del uso de las técnicas recomendadas por Microsoft en el tema de grupos. Vamos a hacer un supuesto en el que comenzamos diciendo que disponemos de un dominio que se encuentra situado, por ejemplo, en Sevilla. Es una empresa que tiene su sede en Sevilla y que tiene un directorio activo, y en ese directorio activo pues tiene un dominio que está situado en Sevilla. Vamos a etiquetarlo aquí como dominio de Sevilla. Vamos a suponer que en ese dominio pues tenemos una serie de equipos. Entre ellos, uno de los equipos aloja una base de datos. Vamos a poner aquí la base de datos, que es la base de datos de contabilidad. Y tenemos necesidad de que determinados usuarios accedan a esa base de datos de contabilidad. La técnica que podemos utilizar para acceder a esa base de datos de contabilidad podría pasar por crear un grupo local. Vamos a crear aquí un grupo local que le vamos a llamar pues Domain Local de Contabilidad de Sevilla. Vamos a etiquetarlo aquí como Domain Local de Contabilidad de Sevilla. Los grupos locales hemos dicho que lo utilizábamos desde el punto de vista de acceso a los recursos. Pues lo que tengo que hacer es ver qué usuarios necesitan acceder al recurso base de datos de contabilidad y meterlos dentro de ese grupo local de dominio al que le habremos dado los privilegios que necesitemos. ¿Cuáles son esos usuarios? Imaginemos que los usuarios son el jefe de contabilidad de Sevilla y la secretaria de Sevilla. Bueno, pues meteríamos al jefe de contabilidad de Sevilla y a la secretaria de Sevilla dentro de ese grupo local de contabilidad y con eso tendrían los privilegios necesarios para acceder a la base de datos. Imaginemos ahora que la empresa está en expansión, que va creciendo y que en un momento determinado abre una sede nueva y que esa sede nueva está, por ejemplo, en Málaga. Puestos a imaginar, imaginemos que en Málaga también tenemos un nuevo administrador de sistemas y que ese administrador de sistemas tiene usuarios que también necesitan acceder a la base de datos de contabilidad que hemos creado en Sevilla. Supongamos que esos usuarios que necesitan acceder pues son el jefe de contabilidad y la secretaria de Málaga. El director del dominio de Málaga habla con el director del dominio de Sevilla y éste le dice al administrador de sistemas de Sevilla: oye, el jefe de contabilidad y la secretaria de Málaga requieren también el acceso a la base de datos. Y el administrador de Sevilla lo que se le ocurre es, como en un grupo local de dominio se pueden meter usuarios de cualquier dominio, ¿por qué no meter el usuario jefe de contabilidad y el usuario secretaria de contabilidad dentro del grupo local? Y listo, ya tengo solucionado el problema. Bueno, esto está funcionando y aparentemente no requiere más uso ni de anidamiento, ni de grupos globales para organización, ni nada de nada, y perfecto. Pero imaginemos que pasado un cierto tiempo, el usuario administrador de sistemas de Málaga aparece por Sevilla para hacer algunos trámites, decide saludar a su compañero administrador de Sevilla y tomando un café con él le dice: oye, por cierto, ¿te has enterado que la secretaria de Málaga se estaba llevando el dinero y la han pillado? ¿Cómo que se estaba llevando el dinero? Sí, parece que estaba metiendo mano a la contabilidad. Bueno, en este caso hipotético, el administrador de Sevilla puede salir corriendo y sacar inmediatamente a la secretaria del grupo local de dominio donde la tiene metida, porque con eso le está dando privilegios para poder acceder a la contabilidad. Imaginemos que lo hace. Y os quiero preguntar, ¿qué haríais vosotros en esa situación? Bueno, pues imaginemos que lo hace. Si lo hace y 5 minutos después recibe una llamada del director del dominio de Málaga diciendo: oye, mi secretaria, ¿por qué no puede acceder a la base de datos de contabilidad? Pues, ¿qué pasaría si os lo dijeran a vosotros? Optaríais por decir: oye, pues porque me han dicho que está robando. Y poder tener la respuesta de decir: ¿cómo que te han dicho? Y por un rumor tú eres capaz de dar de baja a una secretaria sin llamarme. Bronca al canto. Imaginemos que optáis por hacer lo que hace el hombre del ejemplo, pues vuelve a meter otra vez a la secretaria sin decir ni pío: oye, pues habría habido algún fallo, no te preocupes, ya está arreglado. Y si dentro de 5 días se detecta que efectivamente estaba robando, alguien te va a pedir explicaciones y te va a decir: oye, ¿y tú sabías que estaba robando, te lo habían dicho y sigues dejando a la secretaria metido dentro? Luego, ¿qué haces? Si la sacas no aciertas y si la metes tampoco aciertas. ¿Por qué no aciertas de ninguna de las dos maneras? Pues porque la estructura está mal montada. No estás utilizando la tecnología de que dispones para corregir todos estos problemas. ¿Y cuál es la tecnología de que dispones? Pues dispones de la posibilidad de haber creado aquí un grupo global, vamos a llamarle Grupo Global de Contabilidad de Sevilla, que quizás su sentido es por si mañana
alguien se llevara la base de datos de contabilidad que ahora mismo está en Sevilla, pero mañana se la pueden llevar a Málaga o donde quiera que sea. Y entonces organizativamente creo un grupo global de contabilidad de Sevilla. Meto dentro de ese grupo global al jefe de contabilidad y a la secretaria de Sevilla. Y ahora lo que hago es que si me interesa que esos dos usuarios, como pertenecientes al grupo global, tengan acceso a los recursos, pues lo que hago es meter ese grupo global dentro del grupo local de contabilidad de Sevilla. Con lo que los privilegios necesarios ya lo tendrán por haberse introducido el grupo global dentro del grupo local. Pero tendría que hacer lo mismo desde el punto de vista de Málaga. Yo me crearía un grupo global en Málaga. Imaginemos que creamos un grupo global en Málaga, meto al jefe de contabilidad y a la secretaria de Málaga dentro de ese grupo global y ahora lo que hago es, voy a permitirme sacar un poquitín la base de datos para que se vea mejor, lo que hago es ese grupo global meterlo dentro del grupo local de contabilidad de Sevilla. Por consiguiente, tanto el jefe de contabilidad como la secretaria de Sevilla o el jefe de contabilidad y la secretaria de Málaga tienen privilegio para tocar la contabilidad de Sevilla. Pero si detecta que la secretaria no es digna de confianza y no debe de tener privilegios para hacerlo, ¿de quién depende la secretaria? Del administrador de sistemas de Málaga. Luego es el administrador de sistemas de Málaga quien debe de quitar a la secretaria, quien debe darla de baja, si es necesario, previa consulta con el director de Málaga, etcétera, pero la debe dar de baja del grupo. Eso organizativamente la quita del grupo y repercute en que esa usuaria ya no tendrá privilegios para tocar, pero el administrador de Sevilla no tiene nada que ver con eso. De manera que tú, que eres responsable de tus usuarios, decides organizativamente si pertenecen o no al grupo al que luego le van a dar cabida el responsable de la base de datos con los privilegios que se haya pedido aquí, pero que no es responsable más que de meter o sacar usuarios de su propio dominio, no del otro. ¿Eso a qué situación me llevaría? Eso me llevaría a una situación de lo que hemos comentado anteriormente, y es de que yo creo primero un grupo global y en ese grupo global lo que hago es que meto las cuentas de los usuarios, de manera que a de Acon lo meto dentro del grupo global, a ese grupo global lo meto dentro de un grupo local del dominio y a ese grupo local del dominio le doy privilegios, le doy permiso. De manera que la técnica sería, como hemos comentado ya, a de Acon lo meto dentro del grupo global de contabilidad, ese grupo global de contabilidad lo meto dentro del grupo local de contabilidad y a ese grupo local de contabilidad le doy los permisos correspondientes. Eso, que aparentemente es una manera de enrevesarlo, realmente es una forma de simplificarlo y una forma de garantizar que se están aplicando correctamente. Y eso es todo.